Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 4, seguir con nuestra enseñanza del Evangelio según San Lucas. Y el día de hoy vamos a leer del 18 en adelante. Dice, el Espíritu del Señor, voy a leer desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde se estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, diciendo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero ninguna de ellas, refiriéndose a las viudas, fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y Jesús está de regreso. ¿En dónde? En Nazaret. ¿Cómo identificaban a Jesús? Jesús de Nazaret. Entonces Jesús regresa a su tierra. Jesús regresa en estos momentos a su tierra a predicar, a la sinagoga de su ciudad. La ciudad que lo vio, ¿qué? Crecer. La ciudad que lo vio estar con su padre y estar ahí. Regresa a ellos. Yo le pido de favor que vayamos ahí al 14, Lucas 4:14. Y dice Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea, y se difundió su fama por la tierra de alrededor. Entonces Jesús ya en este momento ya tenía ¿qué? Fama, ya había hecho milagros. Esto desde que ya su ministerio había pasado, y en esas pocas letras que habíamos leído, ya llevaba ministrando en el sur de Israel, y ya su fama se había extendido, leyendo el contexto y viendo el contexto geográfico e histórico. Entonces Jesús regresa a su ¿qué? A su tierra, a su sinagoga. Entonces, si tú vas, digamos nosotros, si un predicador de aquí va y sale y se va a predicar a otros lugares, es conocido. Pero cuando llegamos aquí, predicamos a veces a gente tan cercana, ¿verdad? Como nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros primos, conocen nuestra vida. Quizás ustedes no lo saben, pero muchos de aquí me conocen desde pequeño. Desde muy pequeño, convivimos desde pequeño. Entonces, podríamos decir, no sé, ¿tú qué me vienes a decir? ¿No? Si yo conozco tu vida, ¿verdad? Esto es lo que está pasando con Jesús. Y
Les explico esto para entender el enojo de ellos. Entonces, en la sinagoga donde está predicando Jesús, había familiares, había amigos, había quien estaba ahí. Pero él ya había hecho cosas en Capernaum. Él ya había iniciado su ministerio, pero ahora regresa a su tierra. Entonces, muchos no creyeron en él. Los judíos no creyeron en él, en Jesús. De hecho, estas personas no creían en él. Amén. Entonces hay muchas personas que no creen en su ministerio. Hay muchos judíos que no creen en Jesús. Hay muchas personas que no creen en Jesús. Y hoy, el día de hoy, vas a aprender por qué esas personas no creen en Jesús. Amén. Entonces hoy veremos esta razón porque la gente, los judíos, cualquier otra persona no cree en Jesús. Entonces, como leíamos y veíamos que todos sus familiares estaban allí y les estaba predicando. Entonces, pero ¿qué él predicaba? ¿Qué predicaba Jesús? Abrió el libro, si me acompañan, dice ahí en el versículo, ahí en el Lucas, ahí mismo, ¿qué predicaba y qué les decía este Jesús a sus familiares? ¿Que él vino qué? Dice la palabra de Dios, él abrió el libro y lo abrió en el libro de Isaías 61. El Señor está sobre mí por cuanto me ungió a dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era su misión de Jesús? En el sermón pasado nosotros vimos que Jesús vino ¿a qué? A dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. ¿A quién? A sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. Libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Libertad a los oprimidos. Si yo te digo, hermano, si alguien viene y te predica, tú deberías ser para venir a Dios, como vimos el sermón pasado, solo hay una razón. ¿Y cómo venir a Dios? Solo una manera correcta de venir a Dios. Número 1, reconociendo que somos pobres, reconociendo que somos quebrantados de corazón, reconociendo que somos cautivos del pecado, reconociendo que somos ciegos, reconociendo que somos oprimidos. Gracias. Reconociendo que somos, ¿qué? Oprimidos. Esa es la única manera correcta de venir a Dios, reconociendo tu condición, reconociendo tu corazón, tu condición, perdón. Entonces, dice Dios, Él no vino a los sanos, dice la palabra de Dios. ¿A qué vino Jesús? ¿Vino a quién? A los enfermos. Entonces, así inicia su ministerio. Y yo le pido de favor que vayamos a Marcos 2:17. Dice así la palabra de Dios. Llama... Sí, adelante. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muy bien. Entonces, ese es el motivo de Jesús. Vean el verso 16. Entonces, Jesús estaba comiendo con los publicanos, con los traidores, con los pecadores, dice el 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer ¿con quiénes? Con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los ¿qué? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. Esa es la razón. Esa es la razón de gente que viene a Dios y otros creen en Jesús y otros no. La razón principal es reconoce tu condición.
Jesús empieza a leer el libro de Isaías y les llama a los oprimidos de corazón, a los ciegos, a los esclavos, a pregonar libertad, a los cautivos. Entonces les está predicando el año favorable, salvación a esas personas. ¿A quién? A los que reconocen su bancarrota espiritual, a los que reconocen su vida. A esos viene Jesús, a esos Dios les otorga la vida eterna. Si me acompañan a Isaías 61, vamos a Isaías 61, a ver la porción del profeta de que está leyendo este Jesús. Esto es lo que está leyendo, dice Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Hasta ahí termina Jesús. Hasta ahí termina Jesús, pero hasta ahí termina el verso. ¿Qué sigue diciendo? ¿Verdad? Dice adelante, y también a proclamar el día de ¿qué? De venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados de Israel. El día de venganza. Jesús leyó esa parte. No. El día de venganza vendrá, sí, pero en ese momento vino a salvar. Vino a los oprimidos, vino a los ciegos, vino a los quebrantados, vino a los cautivos a pregonar libertad. Buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Pero qué querían los judíos? Que viniera y que los libertara del gobierno opresor que los había gobernado de Roma. Querían un libertador físico cuando su verdadero problema estaba con el pecado. Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que dijo Jesús en estas palabras y cómo Él vino y cuál fue su ministerio en este momento. Entonces, Él vino a esto. Para estos momentos, Juan el Bautista también ya había sido encarcelado y sabía que venía el Mesías y que Herodes lo encarceló. Y adivinen qué, hermanos, ¿qué quisiera Juan el Bautista que viniera a ser con él el Salvador, el Mesías? Tú tienes el Salvador, el Hijo de Dios, lo reconoces. Y en este momento Herodes va y te encarcela. Y tú ya viste con tus ojos, en este caso Juan el Bautista, ya viste que vino el Salvador. Tú en esa cárcel, ¿qué esperas? Que fuera liberado. ¿Juan el Bautista fue libertado? ¡Wow! No fue libertado. ¿Qué quería Juan el Bautista? Que este día de venganza del Señor viniera sobre Herodes, ¿verdad? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Si ustedes me acompañan, vamos a Lucas 7, 18. Lucas 7, 18. Y cómo Juan el Bautista ya no sabía si este era verdaderamente el Mesías. ¿Te imaginas esto, hermano? Lucas 7, 18 al 23. Dice la palabra: los discípulos de Juan le dieron las buenas de todas las cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, les llamó y les dijo, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Se imaginan a Juan el Bautista diciendo esto? Juan el Bautista, estamos esperando, ¿tú eres el Mesías? ¿O esperamos a otro? Porque yo no veo este libertador físico, este libertador de nuestras tierras, el incluso que me saque de la cárcel. ¿Y qué van? Los discípulos le obedecen. En esta misma hora, dice, esperamos a otros, y estaban ya con Jesús. En esta misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio vista. Y respondió Jesús a los discípulos de Juan y les dijo:
id y hacer saber ¿a quién? A Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio. Para eso vine, Juan, soy yo. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado. Entonces, Juan obtuvo una respuesta. Vine a estos, a los oprimidos, a los ciegos, a los quebrantados. Aquel persona que reconoce que es así, el Salvador ha venido, hermano. El Salvador ha venido. Por eso Cristo no tenía ninguna intención de derrocar algún poder en ese momento. Él venía a sanar, a pregonar las buenas nuevas. Dice ahí, y los pobres es anunciado el evangelio. Él vino a proclamar el año favorable de Dios. Él vino a proclamar el evangelio a estas personas, a los enfermos, a los quebrantados. Yo te hago a ti la pregunta, ¿tú cómo te consideras? ¿Cómo consideras tu vida? Hay gente que vive, anda, camina y sabe que está mal, pero se deleita en lo que hace, pero jamás considera su vileza, jamás considera que necesita un Salvador, jamás considera. Para esas personas Cristo no es un Salvador. Es una buena historia. Saben que eso es bueno. Saben que eso es la verdad. Pero tú, para venir y tener la salvación de este Dios, necesitas reconocer tu bancarrota espiritual, hermano. Si tú vas a predicar el evangelio, tienes que predicar y abrirle los ojos a las personas a través del evangelio, su bancarrota, su desnudez, su vileza, los hombres ante este Dios santo y justo. Si no, ningún hombre no querrá venir correctamente a Dios. Buscará su beneficio en la religión, buscará su beneficio en Dios, pero jamás vendrá a Él en arrepentimiento y no será salvo. Ahorita hay muchas personas en el hospital, hay muchas personas que están al borde de la muerte y no han querido reconocer a Jesús porque no han querido reconocer su bancarrota espiritual. Vamos a Juan 3. Vamos a ver un poco acerca del hombre. ¿Quién es el hombre? Dice Juan, unas páginas adelante, Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Por Él. El que cree, dice, el que en Él cree no es condenado. El que cree en Jesús no es ¿qué? Condenado. Pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor condenación del hombre? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, el evangelio vino al mundo, el evangelio a través de Jesús vino al mundo, vino luz, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Seguían amando su pecado, seguían abrazando su pecado. Y tú dices, yo tengo a Jesús, sigo pecando más Jesús, ya tengo la vida eterna. No, Cristo quiere que mueras a ti. Cristo quiere que reconozcas tu ceguera, que reconozcas tu esclavitud, que reconozcas tu cautividad al pecado. Dice Juan 8, el que comete pecado es esclavo del pecado. Así de sencillo es esto. Entonces, los hombres amaron. Estos hombres, esta sinagoga estaba lleno de religiosos que estaban envanecidos por su religión, por sus rituales, por amar las leyes, por ser externamente morales. ¿Y saben qué pasó? No van a querer creer en Jesús. Son demasiado orgullosos para creer en Jesús. Y yo te hago la pregunta a ti, hermano. ¿Sigues siendo orgulloso? ¿Qué tan grande es tu orgullo para no ir a los pies de Cristo en arrepentimiento? ¿Qué tan grande es tu orgullo para no
ir en arrepentimiento al Señor Jesús. Y es por eso que este tiempo vendrá un día de la ira venidera, un día donde decía Isaías, el día de la venganza del Señor vendrá, sí vendrá, pero en ese momento Jesús estaba predicando salvación a los más desprovistos espiritualmente y que lo reconocen que son así. Pero vendrá el día de la venganza del Señor, vendrá. Y se cumplirá la otra parte de Isaías 61:2, se va a cumplir. Pero hoy es un día del año agradable, hoy es un día de salvación, pero hay una condición, que reconozcas quién eres tú, hermano. Jesús estaba ahí en ese momento, como decía, no vino a condenar en ese momento al mundo, pero bueno, el que no va a creer en Él ya ha sido condenado. Estaba ahí para salvar a cualquier persona que era pobre, que era ciega, que era oprimida. Estaban maravillados con Él, ¿verdad? Dice la palabra, si regresamos a Lucas, si me hace el favor, a Lucas 4, ¿qué dice ahí adelante? 22, Lucas 4, 22, y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos estaban, ¿qué? Maravillados. Hasta este momento todo iba bien, ¿verdad? Si leemos las Escrituras, todo iba bien. El ángel del Señor se le aparece a María, a José, dan testimonio, todos se alegran. También Zacarías, Elizabeth dan buen testimonio. Simeón y Ana en el templo, todo iba bien, el nacimiento todo bien, iban creciendo, todo iba bien. ¿Alguien se había enojado con Jesús en ese momento? Hasta ese momento. Lo que usted está presenciando, lo que usted está presenciando, mi hermano, es el inicio del orgullo del pueblo de Israel. Y podemos compararlo con nosotros. Aquí se maravillaban de sus palabras, porque eran llenos de gracia. Hasta ese momento todo bien, pero hasta el final, ¿qué dice? 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Les predicó a su orgullo. ¿Por qué estaban tan ofendidos? Porque ellos se creían justos, ellos se creían nobles, se creían que adoraban al Dios vivo. Se creían mucho porque daban sus limosnas, porque daban sus ofrendas, porque ayunaban, hermano. Es una falsedad, es un peligro asegurar o tener tu seguridad en las cosas que haces en la iglesia. Si vas a una iglesia, si tú tienes tu seguridad en eso, oye, hermano, te exhorto que no tengas tu seguridad en eso. Ten tu seguridad en la salvación cuando reconoces tu condición, cuando reconoces tu pecado, y cuando lo reconoces y vas a Cristo es y serás salvo. Amén. Amén. Ellos no querían reconocer su condición. Ellos eran, como Pablo alguna vez dijo en Filipenses 4 al 5, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, persigo a la iglesia que Dios había levantado. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. ¿Cómo me vas a decirme a mí, Pablo, que soy pobre, que soy esclavo, que soy ciego, que soy menesteroso? ¿Cómo tú me vas a venir a decir, yo no te reconozco, Jesús? Porque hay mucha gente en la tierra que no va a reconocer a Jesús, porque ella va a pensar y vivir para sí, amadores de sí mismos, y no va a reconocer su condición. Solo Dios abre los ojos. Solo Dios con un milagro grande puede abrir los ojos y producir en nosotros arrepentimiento. Ese es el mayor milagro que una persona puede tener. Primeramente conocer quiénes somos e ir a Él por salvación.
Estos judíos a que Jesús les predicaba y estaban en su sinagoga, que les eran conocidos, que les eran familiares, habían sido circuncidados, eran de la tribu, del linaje de la tribu de Israel, eran el pueblo de Dios, eran tradicionalistas, eran ceremoniosos, eran celosos de la ley, guardaban la ley de una manera tan irreprensible. Ellos no eran pobres. No eran prisioneros, no eran ciegos, no eran oprimidos. Eso tiene que ser para los que no son judíos. Eso tiene que ser para los gentiles. Y si tú vas y le predicas de esta manera también a uno que se dice cristiano de nombre, van a decir igual, tendrán la misma posición algunos. Dios les guarde. Ese mensaje que tú me das son para los de fuera, no para los de aquí. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo de esta manera. Dice Juan 2:24, si me acompaña. Cómo Jesús puede leer la mente, discernir los pensamientos de las personas. Dice la palabra de Dios, Jesús haciendo milagros y señales. Dice Juan capítulo 2:22. Vamos a seguir adelante. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, discúlpenme. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había, ¿qué? Dicho. Él estaba diciendo de que en 3 días iba a levantar, iba a ser destruido el templo y en 3 días ser levantado. Entonces ahorita reconocen esto. Dice el 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron? Viendo las señales que hacía. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice Jesús? Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a ¿quiénes? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús sabía los que estaban pensando. Al principio se maravillaban de lo que él estaba predicando, se alegraban, pero de repente decían, ¿no es este el hijo de quién? ¿El hijo de José? Decían entre ellos. Entonces Jesús leyó sus pensamientos. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo en Lucas 4:23? Él les dijo, antes ellos se maravillaban y decían, oye, ¿este no es el hijo de José? Lucas 4:23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate ¿qué? A ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué pedían los judíos de ahí? ¿Qué querían? ¿Qué querían? Querían pruebas. Lo que hiciste en 30 kilómetros más allá, en el sur, venlo, hazlo aquí en tu tierra. ¿Sí me entienden? Ellos que pedían señales. Ellos que pedían señales. Muchos cuando vienen a Dios o quieren decir, te acercan y quieren pedir una señal, una prueba. Si tú te acercas de esa manera a Dios, es una manera incorrecta de venir a Dios, mi hermano. Es una manera incorrecta, porque ninguna señal te va a salvar. Aun si se cumpliese esa señal y vieses la mayor señal hecha, eso no va a salvar tu alma del infierno, mi hermano. Lo único que te salva del infierno es reconocer tu inhabilidad. Lo único que te salva es reconocer tu bancarrota espiritual. Lo único que te salva es arrepentirte de tu pecado e ir a Cristo. Entonces, ellos querían señales. Dice la palabra de Dios, si me acompaña en 1 Corintios 1,
acerca de esto, de cómo es el corazón de los hombres en ese tiempo y qué querían. Primera de Corintios 1, 22. Primera de Corintios 1, 22 dice, ¿por qué los judíos piden qué? Señales. Y los griegos les gustaba la inteligencia y la sabiduría. Y dice la palabra de Dios, ¿y los griegos qué buscan? Sabiduría. ¿Qué dice Pablo? Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, al que puede salvar. ¿Sí? Entonces, piden. La gente busca milagros. La gente, si ve a alguien, un milagrero por ahí, va y se amontonan las gentes. Se amontonan muchos, se amontonan demasiado. Pero ciertamente un milagro, de no ser el milagro de la regeneración, si no es ese milagro, no puede salvar tu vida de cualquier manera. Se les ofrecieron a los judíos a través de Jesús palabras como perdón, salvación, buenas nuevas, liberación, luz, vista. Pero ellos no tenían razón o no querían admitir su pobreza espiritual. Sus corazones estaban llenos de orgullo, estaban llenos de justicia personal, estaban llenos de religiosidad. Pensemos en estas palabras, mis hermanos. Los corazones de ellos estaban llenos de orgullo. Tu corazón, ten cuidado que se llene de orgullo y decir, yo no necesito salvación de Él. Tu corazón puede estar lleno de justicia propia. Yo ya cumplí con Dios, ya vine a la iglesia, ya hice esto, di limosnas, di esto, di aquello. Si ese es tu caso, tu corazón está duro, se puede endurecer en tus justicias, en tus obras. Ten cuidado, predica esto. Por eso es tan hermoso que nosotros somos salvos por medio de ¿qué? De la fe y no por obras. Las obras son el fruto de una vida justa. Amén. Muchos están resguardados en su religiosidad. Muchos están detrás de una moral, y dicen, con estos me cuido y Dios me va a responder. Y nunca ninguno de ellos ha reconocido su pobreza espiritual. Hermano, ¿no has reconocido tu pobreza espiritual? Tu desgracia sin Cristo. Ve y corre a Él el día de hoy y pídele a Él que te salve. Hermano, no te refugies en la religión, no te refugies en las buenas obras, no te refugies en tu moral. Refúgiate en reconocer tu pecado. Refúgiate en este Dios. Jesús conocía sus corazones, Él sabía esto. ¿Sabes? Los milagros de Jesús nunca fueron cuestionados por los fariseos. Él sabía que hacían milagros. Nicodemo reconoció, nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Nicodemo reconoció las señales. Pero Jesús, ¿qué le responde? En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tan rápido le contestó Jesús a Nicodemo. Nicodemo le está diciendo en otras palabras, no importan las señales, importa que nazcas de nuevo. No importan las señales, importa que mueras a tu pecado y nazcas de nuevo con la naturaleza de Dios. Amén. Si Jesús hiciera un milagro, eso no probaría que podía salvar a los pecadores. Simplemente estaba reconociendo, estaba dando sus credenciales de deidad. Si Jesús simplemente hiciera un milagro, no probaría que la gente podría ser trasladada de las tinieblas a la luz admirable. Si solo con un milagro no probaría que salvaría, o con ese milagro era un hecho de que su alma hubiese sido salvada del infierno. Muchos buscan a Dios por un milagro. Hemos visto, y Dios hace milagros, sí, y siempre lo diremos, siempre es perfecto. ¿Y qué nos manda Dios a nosotros? A orar por los enfermos también, y lo vamos a hacer, y si Dios obra y su voluntad, gloria a Dios, yo no estoy en contra de eso, mis hermanos. Pero irremediablemente, si una persona es salvada de la enfermedad más terrible, llámenle SIDA o cáncer,
esa persona va a morir de cualquier forma. Y si muere en sus pecados, irá al infierno. No puede decir, gracias Dios, porque me sanaste del SIDA, del cáncer y eso. Y Jesús le va a decir, y Dios va a decir, ¿y qué pasó después de tu vida? ¿Me honraste? ¿Me glorificaste? ¿Reconociste tu pecado? ¿Veniste a mí en arrepentimiento? ¿Te viste como un pobre? No, al lago de infierno. ¿Sí me entiende? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dice la palabra de Dios, podemos tomar en estos tiempos a hacedores de milagros, de demonios, podemos hacer a los telepredicadores, a los teleevangelistas, a los de magia blanca, magia negra, los sanadores, los tramposos, todos, y ponerlos ahí y que empiecen a hacer muchos milagros, y cuando terminen cada uno de ellos sus milagros, sean verdaderos o sean falsos, eso no prueba que su alma va a ser salva. Simplemente sanaste, pero lo importante aquí es tu alma. Lo que está en juego es tu alma. Jesús vino a esta tierra y hizo señales para probar su deidad. Pero su principal objetivo era traer salvación a los pecadores, mi hermano. Eso es lo que quería Jesús, traer salvación a los pecadores. Dice la palabra de Dios en Juan 2:11. Este es el ministerio y por qué, regresando a nuestro verso base, por qué Jesús en este momento le dijeron a estas personas eso. Dice Juan 2:11. Este es el principio de señales que Jesús hizo. ¿En dónde? En Canaán de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Él fue al sur de Israel para hacer discípulos. Él fue a hacer milagros allá en Capernaum, dice 12. Y después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos. Y sus discípulos estuvieron ahí muchos días. Él ya tenía una fama. Él ya había escogido a sus discípulos, a algunos de sus discípulos. Él ya había hecho milagros. Entonces, en su sinagoga le dijeron, ¿por qué no haces lo que hiciste en Capernaum aquí con nosotros? ¿Qué pedían? Señales. ¿Tú pides señal, mi hermano? Mejor reconozcamos nuestro pecado. Mejor reconozcamos nuestro andar. Si tú, Dios, me muestras esto, yo te voy a seguir. ¿No ha pasado eso? Si tú haces esta otra cosa, Dios, hay muchos que dicen, Dios, si tú me das un trabajo, yo te sigo. Y Dios les da el trabajo, ¿no? Y ya después los abruma los abruma el trabajo, ya no pueden ni venir a la casa de Dios. La señal que pidieron era prueba de que su alma iba a ser salva. Señor, este es un ejemplo un poco más burdo. Señor, soy cojo, viene un predicador que hace milagros y te hace que te salga un pie nuevo y te crezca. ¿Para qué? ¿Para que vayas y corras hacia el pecado? ¡Wow! Ese es Jesús. Por eso no querían los religiosos a Jesús. Por eso su predicación no era tan agradable a ellos. Hermano, regresemos a Lucas. Lucas 4. Disculpe, yo me equivoqué. Marcos 2:17. Entonces Jesús no vino a los sanos, sino vino ¿a quién? A los enfermos. Sí, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús ya lo habíamos leído. Los fariseos hablaron entre sí y Jesús les responde, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. Mi pregunta hoy, hermano, ¿cómo te consideras hoy?
Y hay un versículo tan hermoso, tan hermoso. Romanos 5:8, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, qué promesa tan grande, qué mensaje de salvación tan grande. Pero Dios pide algo: arrepiéntete y reconoce tus pecados. Ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque eran orgullosos. Entonces, dice la palabra de Dios, un comentario al margen: todos los supuestos milagros modernos, estos supuestos sanadores que hacen en la actualidad, no tienen nada que ver con el Evangelio. Estos milagreros, estos sanadores no tienen nada que ver con el Evangelio. Sí pueden haber sanados, pero ¿dónde quedó el mensaje de salvación? ¿Dónde queda el mensaje del arrepentimiento? Pero es importante que nosotros oremos. Vamos a Santiago 5:14. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es tu obligación y mi obligación? Tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 5, versículo del 14, dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué dice? Sana, ora, y al final, y predica el Evangelio para que esta persona confiese su pecado. Esa es la prioridad. ¿Y qué dice al final? Y si hubiere cometido pecado, esos les fueran, ¿qué? Perdonados. Esa es la prioridad. Si ora por él, predica el Evangelio para que Dios en él traiga convencimiento de pecado. Y si te lo confiesa, gloria a Dios, puede sanar físicamente, pero también puede ser salvado. Amén. ¿Qué te manda Dios a nosotros? Ir a orar, hermano. Cuando hay un enfermo, tú no vas a decir: no, Dios, tú tienes que ir a orar. Ora por ellos. Ora, o llama a los ancianos. Ora por ellos. Amén. Entonces, fíjense lo que hizo Jesús. Jesús expulsó de Palestina toda enfermedad de la tierra, dice la palabra de Dios. Pero ellos lo crucificaron. Entonces, los milagros que hicieron, ¿ayudaron a esas personas a ser otras personas diferentes? ¿Las señales cambió al pueblo? ¿El pueblo pedía señales? Sí. Pero Jesús viene y no le entienden, no entienden mis palabras. Fíjense lo que dice, vamos a Juan 8. El pueblo de Dios no entendía el mensaje de Jesús. Hoy en día muchos cristianos, muchos no creyentes no entienden el mensaje de Jesús. No lo entienden. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Juan capítulo 8, y ahorita les digo el versículo. Dice en el 31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían, judíos, unos otros que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras les dijo: ustedes son esclavos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso Jesús le dijo a los judíos, a los religiosos. ¿Usted qué cree? ¿Cómo van a responder esos judíos? ¿Cómo van a responder? ¿Quiere verlo? Sigamos leyendo. Entonces, le respondieron estos judíos: del linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Tú cómo dices que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre. El Hijo sí
queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, lo sé, dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en ¿qué? En vosotros. Las palabras de Jesús no entraban en ellos, no entendían en ellos, no había cabida de las palabras de Jesús en los religiosos. Las palabras de Jesús no hayan cabida en el orgulloso, no hay cabida en el religioso, no haya cabida en el moralista. Las palabras de Jesús no hayan, las palabras de Jesús hayan cabida en aquel que reconoce su pecado. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos al versículo de Lucas 4:24. Dice la palabra de Dios así. Discúlpeme. Regresando a nuestro verso base, dice Lucas 4:24, dice: y añadió Jesús, después de decir, médico, cúrate a ti mismo, Jesús añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. El pueblo de Israel reconoce al profeta Elías como uno de sus grandes profetas, ¿sí o no? Sí. El pueblo de Israel reconocerá a Elías como profeta de su tierra. Actualmente o en los últimos tiempos lo reconocerá. ¿Saben quién es? Sí. Eliseo. Y sabes que en el tiempo que ellos fueron profetas no fueron queridos en su tierra, fueron rechazados. ¡Wow! ¡Qué contradicción del pueblo judío!, ¿no? ¡Qué contradicción! Y al final sí, Elías es Elías, el más grande. Eliseo, un profeta también grande. Pero en su tiempo, Israel, no creíste en sus profetas. ¡Wow! Entonces Jesús hace este paréntesis, dice: de cierto, en verdad os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en otras palabras les va a decir, y les voy a dar 2 ejemplos de ellos. Y es por eso que sigue citando. Dice, hace una transición Jesús brillante. Y escúcheme con atención esto. Jesús hace referencia a estos 2. Vamos a leer, vamos al versículo número 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días ¿de quién? De Elías. Y cuando el cielo fue cerrado, ¿por cuánto? 3 años y 6 meses. Hubo gran hambre en toda la tierra. Entonces, cita Jesús al primero. ¿Quién es el primer profeta? Elías. Y vamos a ir poco a poco. Cita a Elías. ¿Y qué había en esa tierra que había pasado? No llovía. ¿Quién oró para que no lloviera? El mismo Elías. ¿Por causa de qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué Elías cerró? ¿Por qué Elías cerró? Había muchas, y en ese tiempo, al no haber alimento, al no haber lluvia, no haber provisión, ¿quiénes son las personas más vulnerables cuando hay hambre? Los niños. Muy bien, pero el niño puede tener un padre que lo provea, ¿no? ¿Qué otro? Los niños. Las viudas, ¿verdad? Quizás tendrán familias, pero la viuda es alguien, viuda separada, sola. No tiene el apoyo de un varón, ¿sí? Entonces, había muchas viudas en ese tiempo en Israel. ¿Y Dios a quién debería ayudar? ¿A las viudas de qué? ¿De su tierra o de una tierra gentil? Buena pregunta.
¿A quién debía ayudar Dios? Y Dios, a través de los salmos de la Biblia, Dios tiene cuidado de las viudas, sí. Pero en ese momento Dios tuvo cuidado de que, ahorita vamos a leerlo, hermano, y se va a sorprender. Se va a sorprender y vamos a entender por qué estas personas odiaron a Jesús a tal grado que lo querían subir al final de la ciudad y aventarlo. ¿Para qué? Para despeñarle, para matar a Jesús. ¿Por qué? ¿Te imaginas cuál debe ser el enojo y la rabia de tales personas de agarrar a alguien y llevarlo a matar? Mis palabras ahorita no te han llevado, quizás, no sé. Bueno, no me comparo, ¿verdad? No. Pero imagínate qué grado de palabras tiene que haber de alguien para que tú agarres y lo quieras matar y aventarlo. ¿Te imaginas? ¿Sabes por qué Jesús? Vamos a entender por qué Jesús le dio en el orgullo a los judíos. Y utiliza estos ejemplos. Entonces, vamos con el primero, con Elías. Me acompaña de favor, vamos a Primera de Reyes 16 y vamos a entender esta historia de Elías y de esta viuda. Primera de Reyes 16. Discúlpeme, este es primer libro de Reyes 16. Vamos a empezar a leer del versículo 30 en adelante. Dice la palabra de Dios: y reinó Acab, hijo de Omri, o sea, su papá es Omri. Omri tiene un hijo que se llama Acab. ¿Cómo se llama? Y este Acab reinó ¿sobre quién? Sobre Israel. ¿Israel era qué? El pueblo de Dios. Era celoso de Dios. ¿No debería ser así? ¿Sí o no, hermanos? Sí, ahí vino la salvación. ¿Y qué hizo este Acab? Y dice adelante, ¿en cuál nos quedamos? ¿Perdón? 16:30. Reinó sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años reinó Acab? 22. Y Acab, hijo de Omri, ¿hizo qué? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lea fuerte: más que todos los que reinaron en Israel. Fue uno de los reyes más malos de Israel. ¿Por qué? ¿En dónde radicó su maldad? 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel. Tomó por mujer a una gentil, hija de Etbaal, alguien que adoraba a Baal. Su papá de Jezabel era Etbaal. Incluso amaba tanto a este Baal que puso Baal vive, Etbaal, rey de los sidonios. Y está hablando de Acab. Y Acab sirvió a Baal. ¿Y lo qué? Y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar ¿qué? La ira de ¿quién? De Jehová. Acab se casa con una gentil, su papá adora a Baal. Entonces este rey, en vez de adorar a Dios, levanta templos para adorar ¿a quién? A Baal. Y entonces a todo el pueblo de Israel lo invita a ¿qué? A adorar a Israel. Y hay una gran apostasía en el pueblo de Israel. ¿Te imaginas este pueblo de Israel adorando un Dios falso? ¿Cómo eran tan fáciles de convencer por un rey? Y ¿saben qué? Dios se enojó. Vamos al versículo 17. Y entonces, ¿por qué viene esto? ¿Por qué viene? Dice 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se levanta un profeta, Dios levanta un profeta y dice: por tu idolatría, Israel,
por tu apostasía, Israel, yo no voy a hacer llover 3 años y 6 meses sobre de esta tierra. Y Dios los castiga. Amén. ¿Cómo van a querer? ¿Quiere ese pueblo a Elías? Pues no, ¿verdad? Dios más adelante dice, escóndete, vete allá, te voy a sustentar, Dios. Porque el pueblo de Israel, el pueblo que según adoraba al Dios verdadero, se fue en pos de otros dioses. Por eso dice la palabra de Dios, era grande la apostasía de Israel, mi hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir adelante. No se pierda. Entonces, todo Israel se volvió idólatra. Entonces, Acabe era un rey miserable, era perverso. Entonces, Dios anuncia una sequía. Entonces, si me acompaña rápido, bueno, yo le voy a leer Salmos 68:5. Dice, Dios defiende a las viudas. Salmo 146:9, el Señor alivia a las viudas. ¿Está conmigo, hermano? Dios alivia a las viudas, Dios sana a las viudas. Pero vamos a Lucas 4:26. Jesús les va a contar una historia de que no les agrada nada a Israel. Si le hablas, no sé si en esta actualidad tú le hablas a un judío acerca de lo que, cómo Dios salvó a una viuda gentil del pueblo de Jezabel, donde había la idolatría. ¿Te imaginas? Que Dios no haya salvado a ninguna viuda de Israel, sino a una gentil, a una judía de Sarepta, una viuda de Sarepta, perdón. Gracias. Entonces Lucas 4:26 dice así la palabra de Dios. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Les dio en su orgullo. Ellos empezaron a enojarse. Entonces, las viudas estaban en ese tiempo, las viudas de Israel estaban muriendo. Y Dios nunca cuidó a una de estas viudas. Nos guste o no nos guste la historia, o más a los israelitas. ¿Estás conmigo? Dios envió a su profeta a una viuda a la tierra de Sarepta, en la tierra de Sidón. Una tierra que es tierra de gentiles. Ya era bastante mal ser una mujer en la tradición judía en esa época. Era peor ser una gentil y era peor aún y descubierto una viuda. Pero Dios envía a este profeta a salvar a esta viuda. Amén. Amén. Esta viuda, ¿dónde vivía? Ya lo habíamos dicho. Vivía en la tierra del padre de Jezabel, Etbaal. ¿Quién era Etbaal? El dios de la fertilidad en esos tiempos. Baal significa Señor. ¿Te imaginas decirle a alguien Señor o Dios que no sea Dios? Es una abominación delante de Dios. Amén. Pues sigamos. Entonces Dios envía a su profeta a esta viuda. Entonces, esta viuda era pagana. Esta viuda vivía en medio de una área, una ciudad impía. Pero esta viuda cree en este Dios verdadero. Vamos a Primera de Reyes 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17.
Entonces ahí está el profeta, no tenemos tiempo para leerlo todo, solo voy a leer el 12. Dice en el 12, y ella respondió, ¿vive qué? Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, la tengo en una tina y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que la comamos. Inmediatamente de esa comida se iban ¿a qué? A morir, ya no había. Y era un profeta que tierra, un hombre de Dios, desconocido para ella. Pero ella, ¿qué decía? Vive Jehová, vive Jehová. Reconocía que Él era un Dios, era el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué decía? Y vamos a verla adelante, y ella hacía panes y jamás se terminaba ni el aceite ni la harina por promesa de Dios. Pero ¿saben qué? ¿Qué hizo esta mujer viuda? ¿Qué tal? Yo no tengo nada que perder, en otras palabras. Quizás adelanto mi muerte una tarde antes, se lo doy al profeta y de irremediablemente iba a morir. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder en creer en el Dios. Y muchos no quieren venir a Jesús sin decir, no tengo nada que perder si reconozco que ya estoy en bancarrota espiritual, que voy camino al infierno, que voy en camino a la perdición. No tengo nada que perder y creerle a este Dios vivo. Qué actitud de esta viuda. Qué actitud. Y le da y le provee. Y más tarde sabemos que Dios incluso hace un milagro. Su hijo que se muere y Dios lo resucita. Pero qué. Por eso les enoja. ¿Te imaginas? Jesús está diciendo, en el tiempo de Elías había muchas viudas. Pero Dios no vio por las viudas de Israel. Vio por las viudas de ¿qué? De la tierra de Sarepta, de Sidón. ¿A dónde les dio Jesús? En su orgullo. Y no termina la historia ahí, mis hermanos. No termina ahí la historia. Ella no conocía no conocía este Dios, y esta viuda creyó. Si esta viuda hubiera estado en la sinagoga, se hubiera infectado de los que están ahí. ¿Te voy a dar de comer? Pues muéstrame una señal, ¿no? Le hubiera dicho a Eliseo, si eres varón de Dios, pues muéstrame una señal para darte, ¿no? Para confiar. No, ella lo dio. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Podrás ponerte de pie, hacer un milagro, volar, algo, profeta? No, ella creyó. Ella pensó, pues bueno, no tengo nada que perder. Esta es mi última comida. Yo confío en el Dios de Israel que vive y no confío en al hombre Dios. De cualquier forma estoy muerta. Él decía, reconocía hacia dónde iba ella. Después el Señor hizo otra cosa maravillosa, como habíamos dicho, con su hijo. Pongan atención en lo que vamos a decir adelante. Solo hay una razón por qué la gente que conoce el Evangelio no acepta a Cristo. Solo hay una razón por la cual la gente que conoce el Evangelio no acepta a Cristo. Es porque no se ve a sí misma como pobre, ciega, prisionera y oprimida. Lo vuelvo a repetir, hay una razón por qué la gente que conoce y sabe de la verdad del Evangelio no quiere aceptar a Cristo, porque no se ve a sí mismo como pobre, ciego, prisionero y oprimido. ¿Lo ven? Este es el problema y será el mismo problema. Judíos, gentiles, cristianos de palabra. La salvación siempre ha sido así, hermano. La salvación siempre ha sido así. Y una vez más se los está demostrando Jesús así.
Dios salvará al judío y al gentil. Dios salvará al judío y al gentil cuando lleguen a un punto de destitución espiritual, a un punto de privación espiritual, y ellos lo reconozcan, mis hermanos, y ellos lo reconozcan. ¿Cómo sabrás que Él es el Mesías? ¿Cómo sabrás que Él salva? Hermano, reconociendo tu pecado. Reconociendo tu pecado. Solo hay una manera de saber si Jesús puede salvar el alma del infierno de un pecador, o enviarlo al cielo, o perdonar sus pecados. Y esto es tomando esta vida miserable e impía y entregársela a Él. Y entregársela a Él. Toma tu vida y entrégasela. Vive para Él y por Él, hermano. Vive para Él, cree en Él. Eso es creer en Él. No es tener la información correcta. Es tomar nuestras vidas miserables e ir con Él y vivir para Él, vivir por Él, vivir para la gloria de Dios. Y Jesús no había terminado todo. Si con este ejemplo les había dolido a los judíos religiosos de su tiempo, ahora vayamos al ejemplo de Eliseo. Vamos a Lucas 4:27, donde él va ahora a otra parte. Dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán el sirio. ¿Había muchos leprosos en el pueblo de Israel? ¿Y Dios a quién sanaría? A los de Israel. Pero a Él le agradó salvar ¿a quién? A un gentil, a un sirio. Primer golpe al gancho, al hígado, no sé cómo decirlo. Y va Jesús y los va a noquear con el segundo. ¡Wow! ¿Quién era? Vamos a ver quién era Naam. ¿Está conmigo, hermano? No se duerma. ¿Quién era Naam, Eliseo? Entonces, la lepra que hacía, antes no había muchas clasificaciones de enfermedades, no había. Entonces todo lo que era enfermedad de piel o deformidades de la cara, todo decían ellos que era lepra, ¿ok? Entonces Naamán sufría de esto, pero ¿quién era este? Le pido favor ahí mismo, vamos a seguir, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 1. Naamán, ¿quién era? General del ejército del rey de Siria. ¿Era cualquier persona? No, era el general. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. ¿A quién? A Siria. ¿De qué habla esto? ¿Cómo que Dios ha dado salvación por medio de Naam a Siria? Eso dice, esto habla de la soberanía de Dios. Incluso si un pueblo puede gobernar sobre otros, Dios lo permitió. Entonces, si Dios permitió, dice en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación, fue libertado Siria a través de este varón, porque a Dios le plació, discúlpeme. Este era hombre valeroso en extremo, pero era, ¿qué? Leproso. ¿Pero qué hizo? Vea el versículo 2, venga conmigo, dice, y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual le servía a la mujer de Naam. ¿Qué hizo? Él fue y saqueó al pueblo de Israel y tomó ¿a quién?
a una muchacha. Oye, Dios no debería estar en contra de este Naamán, que hizo esa cosa terrible. ¿Está conmigo, hermano? ¿O ya no? ¿Sí vamos? ¿Sí estamos en eso? Entonces, fíjate qué Dios hace. Y esta muchacha es tomada. ¿Qué dice el versículo 3? Esta muchacha que fue tomada dijo a su señora, al ver la condición de Naamán, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando, dice Naamán, dice a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de ¿quién? Que él había tomado. Ajá. Y entonces tomó cartas para que le permitiera a Israel. Y entonces, ¿qué dice Eliseo? ¿Qué le dice Eliseo más adelante? Que él tenía que zambullirte, ¿cuántas veces? 7 veces. Dice en el 14, el profeta, él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de niño y quedó limpio. Dios, a través de otro profeta, sanando a alguien que tomó a alguien de su pueblo de Israel, del ejército de alguien que no era de ellos, y lo sana Dios. ¿Qué opina, hermano? ¿Ya se estaban enojando los judíos en la sinagoga? Sí. ¡Wow! Y le había dicho, tanto Elías como Eliseo no tenían honra en su tierra. Eran perseguidos porque el pueblo de Dios ya se había vuelto, discúlpenme, a los ídolos. Tampoco Elías, la gente todavía estaba adorando a Baal. La gente le había dado la espalda al Dios vivo y verdadero. Y junto a esto vino la lepra por todos lados en la tierra de Israel. Pero Dios le plació salvar a este gentil. Entonces, Naamán era un soldado, era un comandante, era un gentil, era un impío, era menospreciable para el pueblo de Israel. Pero esta muchacha dijo, necesitas ir al varón de Dios y él te puede sanar. Y creyó. Naamán creyó. Él es el enemigo, es un gentil, un saqueador. Había robado a Israel. Ahora en este momento que leemos, él es un menospreciado, un rechazado. Y Dios le place salvarle. Y va al Jordán, un río no tan limpio, y decir, ¿cómo tenemos aguas más limpias en nuestra tierra? No, él creyó. Vamos a ir terminando, hermano, y quiero hacer enfático en ciertas cosas. Solo hay salvación a aquellos que reconocen su condición. Solo Dios salvó a esta mujer que decía que ya iba a la muerte. Dios salva a que cree en el profeta y es rechazado y es miserable. ¿Qué hace la lepra? Separarte de todos. Vivías aislado. Pero él lo reconoció y creyó a Dios. ¿Por qué no vas a él? Hay una cosa que Dios te pide. Reconoce que eres pobre, ciego, esclavo. Y él te librará, mi hermano. Y él te librará. Versículo de Lucas 4:28. Al oír estas cosas, estos judíos en la sinagoga se llenaron de ira. Habrán dicho a Jesús, oye Jesús, ¿tú lo que quieres decir a nosotros es que somos pecadores? ¿Que somos peores que una viuda de un pueblo gentil?
de una ciudad, la ciudad de Jezabel? Jesús, ¿tú quieres decir que somos peores que un leproso gentil de Asiria? Esto es intolerable, Jesús. Es intolerable. Hermano, si no has venido a la cruz reconociendo que eres un pecador, creo que no eres salvo. Si tú vas con estas palabras y con esta historia, alguien que profesa ser cristiano solo de palabra, ¿qué provocarás en él? Ira y enojo. Y aquel que reconoce su vileza va en arrepentimiento y dependencia a él. Depende de oír. Y se enojaron. Jesús, en otras palabras, dice, yo vine a salvar. Yo puedo salvar, dije Jesús. Esta era su predicación. Yo puedo salvar a los pobres. Yo puedo salvar a los prisioneros. Como le decía a los judíos en Juan 8. Él viene a salvar a los esclavos, pero del pecado. No importa si eres una mujer gentil. No importa si eres un leproso asirio. No importa. Reconoce tu bancarrota, tu destitución. Vengan a mí como el Señor y Salvador de sus vidas. Y como dice un hombre, le dijo al Señor, Señor, creo, pero ¿me podrías ayudar en mi incredulidad? Puedes decir hoy, no tengo opciones. Hermano, no tienes opciones. Puedes decir, lo tengo todo, pero no vengas de esa manera. ¿Cómo sabrán que Jesús es el Mesías, que es el Salvador? Él salva, Él vino a los enfermos. Tú puedes mostrarme una infinidad de milagros, pero eso no prueba que yo he sido salvo, si he sido sano. Estaban muy enojados. ¿Cómo alguien que no era mejor que una mujer pagana y gentil, Dios le salvó? Entonces les echaron de la ciudad. Y terminando, solo hay una razón por que la gente que conoce la verdad de Jesús no cree. Solo hay una razón por la gente que conoce la verdad de Jesús, conoce la historia, conoce todo, pero no cree. Solo hay una razón, esta es la razón, porque no se ve a sí misma como pobre, cautivo, ciego y oprimido. Dios no le ofrece nada a la gente que está contenta con su condición. Dios no le ofrece nada a la gente que está contenta con su condición. Solo les ofrece algo, un juicio. Trataron de matarles. No puedes salvarte, mi hermano. No podemos salvarnos a menos que estemos dispuestos a humillarnos y a reconocer nuestra condición. Y ir dependencia en Él y decirle, Dios, ayúdame. La última pregunta y con eso terminamos. ¿Qué tal ustedes, mis hermanos? Ya sabes ahora cuáles son las únicas personas que pueden ser salvas. Qué buena pregunta. Habrá muchos que llamándose cristianos estén seguros de su salvación por la información que creen. Habrá muchos que llamándose cristianos estén seguros por las cosas que hacen y por los ministerios que ellos hacen. Habrá muchos cristianos que tengan seguridad en una oración simple, nada más. Habrá muchos cristianos que tengan su seguridad en su moralidad. Habrá muchos. Pero ¿cuántos cristianos habrá que vengan a Dios y reconozcan quiénes son Dios y vengan como pecadores a la cruz de Cristo? A esos Dios les habla.
a esos Dios les salva. Ven a Él, hermano, ven a Él. Terminamos con este verso, con este sermón, con esta exposición tan hermosa de Jesús. Mateo 5. Ahora vas a entender lo que dice Jesús, esperemos. Mateo 5. Mateo 5:3. Bueno, desde el 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba Jesús diciendo, vas a entender, 3, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. No tiene nada de malo que reconozcas tu pobreza, hermano. Al contrario, reconócela y confía en Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran a causa de su pecado, porque ellos recibirán consolación. Llora y llora por causa de tu pecado y ven a Cristo. Llora y más llora. No llores por los hombres, no llores por las cosas, no llores por la situación. Esto pasa. Llora por estar separado de Él. Llora por tu pecado, hermano, porque los que lloran por causa de su pecado y corren a Él en salvación y pedirle, Dios, sálvame, de ellos es el reino de los cielos. Y recibirás consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de herencia. Los mansos, los que no son orgullosos, los que no se enorgullecen con sus títulos religiosos, en sus obras en las iglesias. Yo hago esto. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por herencia. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán, ¿qué? Saciados. Bienaventurados los que dicen, yo no puedo, conozco tu justicia, Dios. Bienaventurados, yo tengo hambre de cumplir tu palabra, yo tengo hambre de seguir tus verdades, Dios. Bienaventurados los que tienes hambre. ¿Tienes hambre, mi hermano, de obedecer a Dios? Si tienes hambre, eres bienaventurado, porque serás saciado. Serás saciado de Dios. Mandará su espíritu para que cumpla su justicia. Pero debes de tener hambre. Debes ser un hambriento. Debes ser alguien que clama y llora. Debes ser un pobre. Dice en el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, los que ya no ven para sí, para ellos mismos, que son egoístas. ¿Cuál es la raíz del pecado? El egoísmo. De ahí nació el pecado. Adán y Eva querían ser igual a ¿qué? A Dios. Pecado. ¿Qué hace la gente? Vive en pecado. La gente vive en pecado porque es egoísta. La gente vive en pecado porque es egoísta. Quiere suplir para ellos. Quieren satisfacer sus pasiones. Quieren satisfacer su carne. No son misericordiosos. Velan por ellos. Velan por sus intereses. Bienaventurados. 8. Bienaventurados el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que Dios ha limpiado su corazón. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir a Dios, seguir a Cristo, seguir el Evangelio no es fácil. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que estas palabras sean alicientes para ti. Hemos visto muchas cosas, pero céntrate en esto, hermano. Gozaos y alegraos, porque vuestro premio o galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron. Mi mismo pueblo persiguieron ¿a quién? A los profetas que fueron antes de vosotros. Amén.
Vamos a orar. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdónanos. Perdona nuestra vanagloria. Perdona nuestro orgullo. Porque vivíamos pensando que tú nos debías a nosotros. Perdónanos si nos refugiamos, Señor, en la falsa moralidad. Perdónanos si nos refugiamos, Dios, en la religiosidad. Perdónanos si nos refugiamos en las buenas obras. Ayuda, como decía y dice tu palabra, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Quita, Señor, todo velo que tapa y no vemos, Señor, tu glorioso evangelio. Y no vemos quiénes somos y corramos a ti. Reconocemos, Dios, nuestras faltas. Decía también el salmista, líbrame de mis pecados, aún de los que están ocultos. ¿Cuál gravedad tenía este salmista en decir, Dios, eres tan santo, tan justo, que perdona incluso los pecados que no sé cuáles son? Perdóname porque soy pecador. Perdónanos porque somos pecadores y hoy corremos a la cruz de Cristo, a refugiarnos en Cristo. Bienaventurados los que lloramos por causa del pecado. Bienaventurados los que somos pobres. Bienaventurados porque le veremos tal cual es a Él. Le veremos tal cual es Él, porque nosotros no hay nada bueno, sino fue puro amor, fue pura misericordia. No hay obra que baste, no hay palabra que baste, no hay palabra, obra o hecho que yo haga para ganarme el cielo. No basta nada, Señor, sino solo tú, solo Cristo, que me justificó siendo pecador, que reconociendo que nosotros éramos ciegos, que estábamos cegados por el Dios de este mundo, ahora nuestros ojos te ven, como dice Job. Vimos nuestra vileza y recorrimos a ti. Tapa nuestra desnudez con tu capa, con tu túnica de justicia y perfección en nuestra vida, Señor. Creemos en ti, Cristo. Creemos en ti. Creemos en ti. Te pedimos que tu palabra haga morada en nuestros corazones, que haga morada en nuestra mente y corramos. Hay esperanza, porque de ellos es el reino de los cielos. Si venimos en esta condición, tenemos una seguridad, tenemos una garantía, tenemos el Espíritu Santo como garantía que nos garantiza. Has sido humillado, te he convencido el Espíritu Santo de juicio, justicia y de pecado. Te he convencido para que tengas la seguridad de quién eres tú, y te doy la seguridad del cielo cuando vengas en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios que salva, porque eres un Dios que has venido a los pobres, nos declaramos pobres, porque eres un Dios que ha venido a sanar, nos declaramos enfermos, porque tú has venido a traer libertad, nos declaramos esclavos del pecado. Pero no dejes nuestra vida así, no dejes nuestra vida así, transfórmala, Señor, a tu imagen. Pon tu naturaleza en nosotros, regenéranos, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y haznos nuevos. Algún día diremos con gusto, Señor, porque aquí el que está en Cristo, dice tu palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, que esta palabra que ha traspasado nuestros corazones como una espada de doble filo, que esta misma palabra trae consuelo y sanidad a nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.